Bueno, saludos buenas, como siempre, el poder de la historia. Una ocasión interesante para revisar, para compartir temas relacionados con la historia dominicana. Y esa historia siempre tendrá un espacio aquí en su plataforma del poder de la tarde y en esta ocasión convertida en el poder de la historia. Sócrates Suazo Ruiz. Estamos completando una saga de tiempo, una saga de historias relacionadas con nuestra historia. Qué gusto saludarte. Para mí es un placer en el marco del 162 aniversario del inicio de la guerra por la restauración de la República. Hoy vamos a tener este episodio relacionado en esta época de lo que es la restauración. Restaurar es reponer, es reconsiderar, es volver, es buscar. O sea, restaurar es algo que se tenía y se perdió, se esfumó, se quitó o no se tiene, cualquiera. Entonces la República celebra cada 16 de agosto una fecha que conmemora, ¿se puede decir? Sí, correcto, se conmemora. La restauración de la República. El inicio. El inicio de la restauración, porque la restauración no se hace en un día, no se hace una hora. Ya he aprendido en el devenir de la historia que históricamente se escoge una fecha cuasi simbólica. Por ejemplo, el 27 de febrero no fue necesariamente el día exacto de la independencia, se sitúa ese día. Pero el Trabucazo fue un día que no fue el 27 y cosas así. Y es buena observación de se inicia la restauración de la República. Así es. Realmente uno tiene que empezar diciendo que la identidad es mutante, es evolución continua. La forma del dominicano, del pueblo dominicano, la naturaleza del pueblo dominicano de 1861, cuando se establece, se firma la anexión, no es el mismo pueblo que el del 1844. En 1844 dice un autor sobre con un libro que se llama Al cabo de los 100 años, que se publicó en 1944 para celebrar el centenario de la República, y establece un paralelismo entre la generación que hizo la independencia y la generación que hizo la restauración. Bueno, con tan pocos años por el medio, del 1844 al 1861 promedian 17 años. 17 años. En 17 años no eran las mismas condiciones, personas, ni situación. A ver, sí, dato interesante. Sí, un dato interesantísimo. Porque el lazo de 17 años ni siquiera son 2 décadas. No son 2 décadas. Pero es una década y un lustro y un año. Lo que ocurre es que la República, ese concepto jurídico en que se organiza el Estado, y el Estado es la nación organizada. Nace la República bajo el impacto de 3 grupos sociales, 3 sectores políticos que pugnaban por propósitos diferentes, aunque en el fondo coincidían en la separación de Haití. Por eso vamos a tener a Buenaventura Báez, que fue constituyente en 1843, en lo que es la Constitución de Haití de 1843, cuando Haití era todo el territorio de la isla, porque teníamos la ocupación. Buenaventura Báez es de esos constituyentes que firmaron esa constitución en representación de los pueblos del este. Nosotros somos el este de la isla La Española, o la isla de Santo Domingo. Y entonces él hizo relaciones políticas con el cónsul Levasseur, que era el cónsul francés en Puerto Príncipe, y desde ese momento pactó lo que se llama el Plan Levasseur, que era que
nos separábamos de Haití para buscar un protectorado francés. Un protectorado francés a quienes le vamos a ceder a perpetuidad la bahía de Samaná. Francia iba a nombrar al encargado del poder ejecutivo por 10 años y una serie de beneficios para Francia y protección armada para la recién proclamada República Dominicana. Estaba el otro grupo de Pedro Santana, que también era proteccionista, prefería a España, y el tercer grupo, que era el grupo de los muchachos, los revolucionarios, encabezados por Duarte, que hablaban de la independencia pura y simple. Eran los únicos que creían en la República, en cuyas cabezas cabía la República, el concepto de la República, de democracia, igualdad, fraternidad, derechos ciudadanos, contrario a los otros que siempre tuvieron una actitud despótica, absolutista. Vamos a la repetición, porque me gusta la forma didáctica como manejas tu intervención, porque la quiero presentar, esta descripción, haciendo un comentario. Desde entonces nosotros nos dividimos los dominicanos, o sea, no nos ponemos de acuerdo. Perfecto. Fíjense cómo nuestro historiador dice que habían 3 grupos, cuando se supone que nada más fuera uno, el progenitor, cuyo grupo está emancipado, identificado con el juramento de los trinitarios que encabezaba Duarte. Y eso fue el 16 de julio del año 1838. 1838. O sea, para lograr lo que se consiguió en el 44, pero muy bien. Entonces eran 3 grupos. Cuando yo quiero puntualizar esto, porque uno observa, siempre nos estamos dividiendo. El grupo que quería la nación España, lo encabezaba Pedro Santana. El grupo que quería la anexión a Francia, los franceses. Y los independentistas. Que eran los muchachos. Porque hay que tener, me gusta más decirle independentista que muchachos. Sí, bueno. Pero le decían la revolución de los muchachos peyorativamente. Pero vamos a decirle los auténticos. Los auténticos. Lo que se había logrado. Los auténticos dominicanistas. Entonces, ¿cuáles eran las cabezas? Duarte, Santana y Buenaventura Báez. Oigan bien, ¿eh? Y representaban distintos sectores sociales. Es decir, Santana era el atero, el cacique, el caudillo. Buenaventura Báez era el maderero del sur y un hombre muy ilustrado, formado en Francia. Por eso su vínculo con Francia. Y la clase media, encabezada por Juan Pablo Duarte, que eran los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Santo Domingo. Entonces, con esos 3 grupos, ¿qué ocurre? Que ocurre que en 1843 ocurrió el terremoto de 1842 que destruyó Haití, en la misma falla que la del 2010, probablemente. Y entonces en 1843 se derroca la dictadura de Jean-Pierre Boyer, del presidente Boyer. Una pregunta, ¿por qué algunos decimos Boyer? Bueno, es una palabra francesa. Y es Boyer. Boyer. Pero es el mismo Boyer. Boyer, vamos a decir Boyer para que la gente entienda. Yo te he escuchado varias veces Boyer y yo digo, cuidado, si hay un Boyer o Boyer. No, es el mismo individuo, lo que ocurre es que... En la escuela Canadá, el profesor de francés nuestro, era Boyer. Pero bueno, Boyer. Bueno, el caso es que viene la invasión del presidente Charles Gerard Rivière, el que sustituye a Boyer. Persigue a la cabeza del movimiento porque él se entera que el jefe de ese movimiento es Duarte. Y Duarte fue el que le ayudó a él en alianza con el sector que él encabezaba, a derrocar a las autoridades boyeristas. De modo que cuando él ingresa al territorio dominicano, persigue la cabeza para liquidarlo. O sea, a su aliado.
a su aliado, a su antiguo aliado, porque... Otro elemento, perdón. Duarte vivió de traición en traición. Es decir, parte de los que acompañaron a Duarte aquí lo traicionaron, y parte de lo que Duarte ayudó fuera del país también lo traicionaron. Bueno, el caso es que estamos en una situación en que persiguen a Mella, lo hacen preso en Cotuí. Francisco de Rosario Sánchez se esconde y pone a regar la especie de que ha muerto, y Duarte, que era el más tenazmente perseguido, se exilia y termina en Curazao. ¿Qué va a ocurrir en 1843? Un año de muchos acontecimientos para la independencia. Bueno, ocurre ya a final de noviembre, que Mella le lleva el manifiesto de los pueblos del Este, que es nuestra acta de independencia, a Bobadilla. Tomás Bobadilla. Mella se la lleva, pero que la ha redactado Francisco de Rosario Sánchez, que estaba muy bien formado, ejercía como defensor público una especie de abogado. Y entonces Bobadilla era el notario de Mella y era el notario de Pedro Santana. Cuando ve el documento, lo mejora, le hace lo que se llama una corrección de estilo, lo enriquece y tiende el puente entre liberales, o sea, los revolucionarios encabezados por los trinitarios, y los conservadores con Pedro Santana, un hombre imprescindible para consolidar la independencia. Y eso se conoce como el Manifiesto de los Pueblos del Este, que se firmó el 16 de enero de 1844. Ahí hubo el pacto entre liberales y conservadores. Ahí estaba la firma de Buenaventura Báez, estaba la firma de Mella, de Sánchez, de Pedro Santana, de los liberales y de los conservadores. Pero eso se hace en ausencia de Duarte, porque ese es un documento conservador. Ahí establecen los proteccionistas, los anexionistas, la palabra separación de Haití. Y hasta ahí llegaba la cabeza de Pedro Santana, que era analfabeta. Y está el caso también de Buenaventura Báez, que era un hombre ilustrado. Es decir, en el manifiesto se representan esos intereses de la gente que procuraba la separación de Haití, pero no ir más allá. La verdadera independencia dominicana. Sí, o sea, ellos no iban a la independencia total. Por eso Duarte, que es un individuo coherente, establece que la República Dominicana se liberará de todas las potencias extranjeras, o se hunde la isla. O sea, Duarte es un radical, indiscutiblemente. Así nace la República. Y la República va a tener un gran tropiezo el 9 de junio, cuando se da el golpe de Estado revolucionario contra los planes, contra el protectorado francés. 9 de junio, y se establece el gobierno trinitario encabezado por Francisco de Rosario Sánchez. Eso dio al traste con los planes anexionistas del protectorado francés, y vamos a navegar así en la primera campaña de guerra dominico-haitiana. No, hasta el 47 hubo un intento de anexión. En el 54, 1854... No, perdón, pero esto de Sánchez con el... ¿Ocurrió en qué año? Ocurrió el 9 de junio de 1844 y Santana dio un contragolpe. No, está bien. Eso era lo que quería ratificar, que fue... Sí, correcto. En el mismo 3 meses año. Después de la independencia. Correcto, y 2 meses después, o casi 2 meses después, Santana da un contragolpe. En agosto. En agosto. De modo que ahí viene la Constitución de San Cristóbal, del 6 de noviembre, y en 1847 hay un intento de anexión. En 1854 envían a Mella a buscar el reconocimiento de España y una especie de protectorado que no logra, y Felipe Alfao posteriormente logra ese reconocimiento de España y la matrícula de Segovia, pero el país va cambiando, porque ya para 1856 se produce la última invasión haitiana por el norte, que es con la batalla del Sabana Larga. Duramos 12 años, y durante 12 años los hombres, en lugar de estar trabajando en el campo, produciendo, o alguna industria,
o creando escuelas, nos dedicamos a la guerra. Haití no nos dejó tranquilos durante 12 años y ya en 1856 ha ocurrido un hecho alarmante para Pedro Santana, que es que en el sur, en una de esas islitas, unos forasteros norteamericanos se hacen dueños de esa isla donde había guano que se usaba para una actividad industrial. Y eso asustó a Pedro Santana, como lo va a asustar el avance poblacional de grandes núcleos poblacionales haitianos en la frontera. No teníamos los recursos ni para pagar los sueldos de los guardias, no teníamos los recursos para pagar los maestros ni los funcionarios públicos de ninguna naturaleza. Y el país entró entonces en 1857 en lo que se llama la Revolución Cibaeña. Y la Revolución Cibaeña se produce precisamente porque frente a esa crisis económica, el gobierno de Báez emite muchas papeletas inorgánicas, papeletas sin respaldo. Y cuando los cibaeños que estaban vendiendo el tabaco a Europa, Alemania y Francia, tienen sus cerones llenos de papeletas, esas papeletas no servían para nada. Y declararon entonces la guerra a Buenaventura Báez, lo que se conoce en la historia como la Revolución Cibaeña. Pero ¿quiénes eran los ideólogos de esa Revolución Cibaeña? Benigno Filomeno de Rojas, Pedro Francisco Bonó, Francisco Ulises Espaillá, entre otros notables intelectuales del Cibao. ¿Qué se estaba dando? Como Juan Bosch muy bien lo califica, la Revolución Cibaeña fue una revolución, como lo fue la Restauración, una revolución burguesa inconclusa. No había una burguesía suficientemente sólida para imponer su ideología, pero ya en el Cibao, al desaparecer la guerra dominico-haitiana, el Cibao se convirtió en el eje importante social y político de la nación dominicana. Por eso vamos a hacer esa revolución y vamos a hacer la constituyente de Moca de 1858. Termina la revolución, derrocamos a Báez, pero es sustituido por Pedro Santana, que traiciona a los postulados de la Revolución Cibaeña y entonces se involucra, desesperado con la crisis económica, se decide por volver a enganchar con la anexión a España. Él se encarga de asesinar a su criatura, que es la República. No su criatura, se encarga de asesinar a la República, a la primera República de 1844 a 1861. Y ahí concluye la República, porque la República puede ser derribada, puede ser sustituida, puede ser disuelta, como lo fue en 1861. Entonces, vamos a salir del asombro, de tomar conciencia de ¿qué habíamos perdido con la desaparición de las libertades nacionales? Con la desaparición de la soberanía, con la autodeterminación. España toma posesión y decide que los funcionarios más importantes de la administración pública fueran cubanos y españoles. Que el clero, las parroquias más importantes fueran del clero cubano y español. En consecuencia, aunque España se comprometió a amortizar las papeletas que estaban circulando sin fondo, no cumplió. España se comprometió a tirar el ferrocarril por las 3 regiones del país y no cumplió. Y además, la exclusión, el racismo de los españoles contra los dominicanos, muy pronto encontró la resistencia y el despertar de grandes sectores nacionales, como fue el mismo día en que se proclama la anexión en la Catedral Primada de América, en el Te Deum. El padre Meriño hace una homilía rechazando la anexión, criticándola. En el momento en que se arrió, que se bajó la bandera en la fortaleza Osama, al son de 101 cañonazos, se arrió la bandera dominicana
y se subió la bandera española. Había desaparecido el símbolo nacional que durante 17 años nos identificó. ¿A quién se le atribuye ese triunfo de que se arriara una, subiera otra a la española? ¿Quién el mérito fundamental? ¿Pedro Santana? Pedro Santana, porque era parte de... Aunque ese día se subieron las dos banderas al son de 101 cañonazos. Y al son de 101 cañonazos, a las 5:30 de la tarde, se arriaron las dos banderas y al otro día no se volvió a subir la bandera nacional. Pero también, por ejemplo, tenemos el caso de San Francisco de Macorís, donde los hombres de San Francisco de Macorís a tiro limpio impidieron la sustitución de la bandera. Y muy pronto, el 2 de junio, José Contreras, Cayetano Hermosén y unos patriotas mocanos asaltaron el destacamento español, matando parte de la guarnición. Pasó Pedro Santana al Cibao y fusiló a José Cabrera, a José de Contreras, a Cayetano Hermosén y a los mocanos involucrados en el tema. Pero vamos a tener muy pronto la expedición de Francisco de Rosario Sánchez, que es un padre de la patria, un hombre fundamental porque es el hombre de la Puerta del Conde, como Mella fue el hombre de la Puerta de la Misericordia, el que anunció el 27 de febrero. Lo que hizo Mella ocurrió el 27 de febrero, lo que hizo Sánchez ocurrió el 28, ya había amanecido. Pero bueno, y viene Mella por la frontera sur. Entro por Haití porque por otra parte no puedo, pero si alguien pretendiese mancillar mi nombre, decirle que soy la bandera nacional, ahí está Francisco de Rosario Sánchez, junto con José María Cabral y Luna, el héroe de San Tomé. Viene también con José Cabrera, el de la Loma de Cabrera, que va a ser uno de los que va a subir al Cerro de Capotillo el 16 de agosto. En consecuencia, en Santiago se negaron a entregar el gobierno municipal y ahí muere el poeta Eugenio Perdomo, aquel que le dijo a los españoles cuando le ofrecieron un mulo para llevarlo al lugar de fusilamiento: los dominicanos, cuando vamos a la gloria, vamos a pie. Entonces había un proceso de sublevación que en términos políticos y en términos militares se conoce como la fase latente, porque la lucha contra España iba a ser muy diferente a la lucha contra el gobierno francés de 1801-1809, que se conoce como la era de Francia en Santo Domingo, porque nosotros no teníamos el vínculo afectivo, emocional, espiritual, genético con los franceses. Nosotros peleamos contra los franceses, derrotamos en numerosas ocasiones a los franceses durante cerca de 100 años. Enfrentamos a la invasión de Peña-y-Venable en 1865 y la derrotamos con el conde de Peñalba al frente, ese conde que por lo cual se llama la Puerta del Conde y la Calle del Conde. Entonces, sí, era más difícil pelear, identificar, establecer marca diferencial con los españoles, porque es la madre patria. Por la madre patria, Juan Sánchez Ramírez hizo una guerra que se llamó la Reconquista para volver a España. Y Eugenio Perdomo. En consecuencia, vamos a tener que el proceso de diferenciación de que los grandes capitanes, los grandes comandantes que acompañaron a Pedro Santana durante la guerra de independencia frente a Haití, fueron los que encabezaron la sustitución de la bandera nacional por la bandera española en todos los pueblos. Y tenemos un caso muy importante de la participación de la mujer de protesta frente a la ocupación española, que es el caso de Canela Mota en Baní. La hija de Manuel de Regla Mota, un anexionista, que el hombre que prohijó el izamiento de la bandera dominicana cuando se proclamó la República en Baní en el 28 de febrero de 1844. Él, que fue presidente de la República, que fue ministro de guerra, que fue vicepresidente de la República, él fue que arrió la bandera dominicana en Baní y subió la española. Es decir, tenía un apoyo. Originalmente la anexión tuvo un apoyo, que era un proyecto inviable, Luisín. Te puedo decir que era un proyecto inviable desde el punto de vista económico. Aquí vinieron antes de firmarse la anexión funcionarios españoles e hicieron un descenso y una evaluación de cuáles las potencialidades de producción de este país. Y ellos le dicen a sus autoridades: no nos metamos en eso, que no hay forma de sacar la inversión que implica
retomar a Santo Domingo, porque Santo Domingo no tiene escuelas, Santo Domingo no tiene carreteras, Santo Domingo no tiene producción intensiva, Santo Domingo el país no tiene industrias. Y hay un nivel de analfabetismo de un 96, un 97%, dos o tres casi ciudades, como dice como dice Héctor Lichautegui, el poeta dominicano, el poeta badilejo Héctor Lichautegui Cabral. Es decir, no nos metamos ahí no hay forma de, en primer lugar, hacer posible un proyecto de desarrollo intensivo y que tenga retorno económico para la inversión que hay que hacer. Yo creo que ha sido una descripción sumamente bien descriptiva, ¿no?, de lo que fue ese periodo, el tema con España, el tema con Francia y el tema con los nacionales. Pero más que todo, interesante ver cómo siempre aparecían dominicanos y dominicanas que con el ideario de Duarte, con el ideario de algunos, mantenían la posición de que fuéramos independientes, soberana, y una nación libre de toda potencia extranjera. Sí, es que durante 17 años nos acostumbramos a ser elegidos, a tener alcaldes, a tener funcionarios, a hacer la vida como siempre la hemos hecho. Eso es la identidad, eso es la idiosincrasia, es una forma de decir, mira, yo ejerzo mi soberanía, yo elijo a mis presidentes, yo elijo a mis diputados, yo elijo a mis alcaldes, pero de buena a primera, Pedro Santana se despoja de la banda presidencial y la cambia en un mal negocio por la condecoración de un título nobiliario que se llama el Marqués de las Carreras. Marqués de las Carreras porque él fue el héroe de las carreras. Y de un presidente de la República a ser un funcionario, un gobernador de colonia, de provincia ultramarina, de España. ¿Puede decirse que Pedro Santana era conservador? Extremadamente conservador. ¿Puede decirse que Pedro Santana hay que borrarlo de la historia por este episodio anexionista? Bueno, lo que ocurre es que la vida es luces y sombras. Tú no puedes borrar a nadie de la historia. Porque de borrarlo a él habría que borrar inclusive padres de la patria. Sí, hay de todo. Eso no se hace en la historia. No, eso no se puede borrar. La historia, porque sin Pedro Santana, la guerra dominico-haitiana hubiese sido muy cuesta arriba. Pedro Santana aportó a la defensa nacional un ejército de peones y de ateros. ¿Cuándo se establece año, fecha, que ya somos bajo dominación española? En el 1861. A partir del 10, es un proceso, se inicia el proceso en 18 de marzo de 1861. Y son los ceremoniales. Con esa preeminencia, con esa mayoría de estatus español, duró desde el 61 de marzo hasta... Bueno, vamos a decir que fue por etapa. Nosotros, por ejemplo, en esa fase latente, en que vamos tomando conciencia de lo que perdimos, porque una de las cosas que no solamente perdimos los símbolos, la bandera, el escudo, perdimos las libertades, perdimos esa libertad, y esa libertad, vamos a decir, racial o étnica con que siempre nos tratamos. Esa relación social la perdimos con los españoles. Y fíjate que incluso el obispo que designó la Iglesia Católica como jefe de la Iglesia Dominicana es un obispo apellido Monzón. Y aquel hombre viene a imponer normas que los dominicanos no aceptaron. Pero en la medida en que se fueron incorporando sectores sociales, se iba a convertir a partir del 16 de agosto en una guerra de liberación nacional. Fundamental para entender que la guerra por la restauración es una guerra de corte popular, que no hubo un solo hombre y una sola mujer en el territorio nacional que no se conectara y que no participara de una forma o de otra en la guerra por la liberación nacional, por la restauración. Por eso vamos a ver que ya para febrero de 1863,
Para el 27 de febrero teníamos pautado la proclamación del inicio de la guerra, que coincidiera con la fecha de la independencia nacional. Eso iba a ocurrir, se iba a dar en Guayubín. La gente de la línea noroeste, Benito Monción, José Cabrera, Lucas Evangelista, Torres, y sobre todo el jefe de todos ellos, Santiago Rodríguez. Porque Santiago Rodríguez es el iniciador de la guerra. Y Santiago Rodríguez, con un prestigio extraordinario, un hombre, un hacendado, se llamaba Santiago Rodríguez Mazagó. Su madre era haitiana. En consecuencia, con el apoyo y usando el territorio haitiano como santuario, los revolucionarios, los patriotas, planificaron en territorio haitiano unas veces, otras veces en territorio dominicano, el inicio de la guerra. Y el inicio de la guerra va a ser pospuesto porque iba a ser el 27 de febrero, pero este señor Torres se dio un humo patriótico y abortó porque habló insultó a un español y el español se dio cuenta de los planes en que se estaba. Bueno, eso se pospuso, los dominicanos tuvimos que huir para Haití y el 5 de marzo de 1863 en Sabaneta, lo que hoy es Sabaneta, Santiago Rodríguez, se da un combate donde participó en contra de nosotros Gaspar Polanco, para que ustedes tengan una idea de quienes no estuvieron desde el principio. Y al otro día, el 6 de marzo... O sea, Gaspar Polanco peleó... a favor de los españoles. Porque es un problema de toma de conciencia. Los seres humanos, hasta que no tienen conciencia... Historiador, hay muchos que son héroes aquí que pelearon... Sí, pero que flaquearon. No, es que fíjate, Luisín. Historiador, Gaspar Polanco es un analfabeta. O sea, aquí había un 96, 97% de analfabetismo. Sí, pero, el atraso, como dice Balaguer en uno de sus libros, los hijos del atraso. Está bien, pero Duarte nunca flaqueó. Bueno, es que Duarte es excepcional. Duarte es un ser excepcional, es un dominicano excepcional. Lealtad con los trinitarios, que juraron ante la bandera y después flaquearon. No, óyeme, ahí hay muchas cosas, incluso el martirio salva a ciertos héroes. Bueno, entonces vamos a tener... Permítame decirle a los que así les interese, que le tenemos puesto el teléfono en pantalla. Si usted quisiera tomar alguna llamada, alguna observación, alguna pregunta, alguna inquietud, lo puede hacer. Nos llama y les abrimos su pregunta, o su inquietud, o su razonamiento. Será un gratísimo honor. Si no, yo tengo muchas otras tantas preguntas. Ah, qué bueno, qué bueno. Pero estamos a su merced, porque usted forma parte de manera muy cercana de participar de esta conversación de historia. Estamos conversando nuevamente con el historiador Sócrates Suazo Ruiz. Hoy estamos tocando el tema de la restauración a propósito de agosto 16. Y fíjense ustedes cómo vamos machacando el recuerdo de estos episodios, que a veces mejor hasta dejarlo así, porque son figuras. Más de la mitad de nuestros héroes no fueron consistentes sí. en el criterio de la independencia dominicana. Por eso es que erróneamente no, solamente se mira a Santana, pero no fue solo Pedro Santana. No. Es que todos los grandes comandantes militares de la independencia, con excepciones, van a apoyar la anexión y son los que firman. Claro. Saludos, buenas, a su orden. Adelante. Sí, Suazo. Encantado, hermano. Adelante. Sí, Ronnie Juber, una pregunta para Oh, hermano, Suazo, un abrazo. Un abrazo. Mira, sería importante aclarar ahí en esa discusión de los trinitarios, cuáles en algún momento pasaron a ser
anexionistas y luego cambiaron de posición. Sí. Eso es importante con respecto a lo que señalas de que las circunstancias trazan las decisiones. Así es. Excelente observación, Sí. me gusta esa pregunta. Sí, muy bueno. Dígame Bueno, a ver. Gracias. Junto con Francisco de Rosario Sánchez vino un hombre fundamental del duartismo, que es Pedro Alejandrino Pina. Pedro Alejandrino Pina es un hombre de una dimensión a nivel de prócer fundamental de primera línea. Él viene en la expedición de Francisco de Rosario Sánchez, porque es de los que se mantuvo firme militando en el duartismo. Tenemos el caso contrario de Felipe Alfao. Que flaqueó. No. Felipe Alfao fue el mariscal de campo que fue a España en 1854. Juan Evangelista Jiménez también flaqueó. Flaqueó. Sí, pero es que uno tiene que verlos también. Usted lo está defendiendo mucho, pero no importa. No. Flaquearon y después volvieron. No. Lo que pasa es que nada más hablamos de Pedro Santana. Pero por ejemplo, por ejemplo, en 1840... Pina, que lo que tiene la calle Pina, no flaqueó. No flaqueó. Pero esa es buena pregunta. El juramento trinitario, ¿cuántos flaquearon? Es que hay una dispersión. Ya para 1860, por ejemplo, nunca flaqueó Juan Isidro Pérez. Es un hombre firme. Está el caso de José María Serra, que murió en Puerto Rico. Está el caso, por ejemplo, de Félix María del Monte, que es un hombre tibio. Y está el caso excepcional de 1848, cuando se da la amnistía del presidente Manuel Jiménez en 1848-49, sí, que ahí regresa Francisco de Rosario Sánchez y regresa Ramón Matías Mella. Ellos van a hacer vida política durante la Primera República. Ahora, ellos si flaquearon, por ejemplo, en el caso de Mella, que en 1854 fue como embajador extraordinario, enviado especial de la República a procurar reconocimiento y una especie de vamos a decir, no era una anexión o un protectorado, fue una misión política diplomática que no tuvo los frutos y luego lo logró Felipe Alfao Durán. Felipe Alfao. En consecuencia, ahí está el caso de Francisco de Rosario Sánchez. Francisco de Rosario Sánchez incluso que concurrió a la batalla de las Carreras como secretario particular de Pedro Santana, que tampoco no es un crimen. Sencillamente en ese momento había un enemigo que era la invasión haitiana. Pero Sánchez va a ser el fiscal frente a Antonio Duvergé. O sea, en el trayecto de la Primera República... Sánchez... El fiscal. A favor de... En contra. Digo, a favor de los españoles. No. Yo estoy hablando todavía pre-anexión. Ahora, ya cuando llega la anexión, Mella en 1860, cuando se está en esos aprestos, en esas diligencias, define su posición y se reúne incluso ya cuando está ocupado el país militarmente por los españoles. Él se reúne en la Loma David, en el capotillo francés del lado haitiano, con Pepillo Salcedo, con Benito Monción, y le dice, ¿y cómo ustedes dejaron que esas tropas españolas llegaran de Puerto Plata a Santiago sin hacerle la guerra? Pero no le está hablando de una guerra frontal, porque Mella es el gran teórico, el gran estratega de la guerra irregular, de la guerra de guerrilla, y por eso va a dar un memorándum como ministro de guerra cuando se establece el gobierno restaurador en Santiago, de cómo hacerle la guerra, y naturalmente lo trataremos en su momento. Pero en sentido general, no todos no fueron suficientemente fuertes, sólidos, persistentes, pero aquí hay una reflexión con eso.
Y usted le contestó al amigo televidente. Humana. Sí, al amigo televidente. Es un gran historiador. Aquí queda juicio. El amigo es un gran historiador. Ah, qué bueno. Para que tú sepas del tipo de público que tiene este programa. Sí, qué satisfacción tenerlo de estar ahí chequeando el programa. Pero fíjese usted, la historia juzga a los hombres por sus hechos. Así es. Dicen que no es como usted comienza, sino como usted termina. De ser así... La historia, hay acontecimientos trágicos que salvan. De ser así, esto último, hay que comenzar a cambiar los libros de historia. Bueno, es que tú tienes que presentarle a la gente las distintas posiciones que asumen los seres humanos y los actores políticos. Lo que pasa es que hay un sector militares. muy importante del país que no le acepta eso, de que hayan sido dubitativos, de que hayan tenido deslices, de que hayan estado de un lado y de otro. Sí. Por ejemplo, son innumerables. Nosotros como vanilejos, tanto usted como yo, que no nos acepta que hablemos así de Máximo Gómez. Bueno, es que Máximo Gómez... Porque Máximo Gómez defendió más a España. Sí, es que el contexto en que Máximo Gómez se va a desenvolver durante la anexión tiene respuesta, tiene explicaciones. El sentido de patria, que es el patrimonio, que son nuestros intereses más cerca, la patria nace en el hogar. Mi primer patria es mi familia, y yo tengo que defender a mi familia. Sigue en el barrio, sigue en el municipio y ocupa la república. Máximo Gómez, como otros vanilejos, lo que hicieron fue enfrentar los desmanes del generalísimo del sur, Pedro Florentino y Florentino. En consecuencia, también está el liderazgo que ejerció Pedro Santana en el ámbito de Baní. Y Baní, en su cohesión étnica, era un pueblo relativamente joven, con un vínculo con España muy cercano, muy fuerte. Esos desmanes de Pedro Florentino definieron la conducta de muchos vanilejos frente a la anexión. Bueno, y le planteaba eso, pero no podemos ya... Cada quien juzgará, cada quien establecerá. Sí, no, claro. Pero lo importante de este acontecimiento, sin lugar a dudas... Eso es la tarea de hoy. Sí, sin lugar a dudas, la importancia de la restauración como fenómeno social, político, económico, religioso, militar, es que va a poner, va a impulsar a la nación dominicana, al pueblo dominicano, a arraigar su identidad, su conciencia patriótica y su definición frente a las agresiones extranjeras y frente a las traiciones nacionales. Por eso vamos a ver que la madrugada del 16 de agosto, cruzan desde el Capotillo francés en territorio haitiano, encabezado por Santiago Rodríguez, a proclamar el inicio de la guerra. Lo que ocurre ahí es un hecho profundamente simbólico, donde el corneta toca la izada de bandera en el cerro de Capotillo, que el poeta Eugenio Perdomo, el autor del himno, Emilio Prudón, define la bandera de fuego ondear. Se vio en Capotillo, es lo que dice el himno en las estrofas que no se cantan. Pero ahí estaban hombres de la estatura de Benito Munción y de José Cabrera. Ahí había un español que tocó la corneta, y Marsal, un sastre, que cosió la bandera que se izó en Capotillo. Pero en Capotillo no se tiró un tiro. En Capotillo no se peleó. Se dio inicio a ese desplazamiento de las guerrillas de Lucas Evangelista y de otros patriotas. Pero se subió la bandera. Se subió la bandera, se dejó ahí, se proclamó. Donde está el grito de Capotillo. Donde está el monumento de Capotillo. Pero una pregunta, ¿qué tiempo dilataba, cómo se conocía esas acciones en Capotillo en esa época, sin ningún medio posible, en estos territorios allende las ciudades de Santiago, Santo Domingo? ¿Cómo se conocía? ¿Con qué tiempo?
Bueno, había desplazamientos y además el análisis situacional. Sí, pero interactuaban la gente de Santiago a lomo de caballo. Iban y le avisaban, ya arreglamos allá el asunto. Sí, correcto, o sea, una conspiración. O sea, pero pasaban 3 o 4 días para conocer. Sí, pero hay una dinámica. Por ejemplo, ahí se utilizó hasta las fiestas patronales para difundir los aprestos revolucionarios contra la ocupación. O sea, hay un momento de saturación en que todo el mundo sabe lo que está ocurriendo. Y la línea noroeste es fundamental para entender a la guerra restauradora y la guerra de guerrilla, porque pasamos de la fase latente, que fueron los acontecimientos de Sánchez, de José Contreras, de la gente de Cayetano Hermosén, de los mártires de Santiago, de que Pepillo Salcedo escapó de la fortaleza San Luis, que estaba preso por una acusación y se unió a las tropas, a los insurgentes en la línea noroeste. Y entre el 16 de agosto, que atrapa a Manuel Buceta, más malo que Buceta, y lo atrapan en la línea noroeste, que donde había acudido con un cierto nivel, con cierto número de tropas, lo acorralan y él llega solo, diezmado a Santiago. Y debo decirte que en 15 días no quedaba un español prácticamente fuera de Santiago. El 31, el día primero, cayó el cuartel militar de Moca. Y desde entonces ya no había un español ni para remedio en toda la región del Cibao. Los campesinos, los talabarteros, los pequeños... ¿Los mataron o huyeron los españoles? No, los españoles se fueron arrinconando en Santiago. Tenían dos fuertes, tenían el fuerte Santiago, que estaba donde está el monumento a los héroes de la restauración, allá en Santiago, el monumento de Santiago, y la fortaleza San Luis. Y eran bravos los españoles, bravísimos, soldados profesionales, bien armados, pero es que frente a cerca de 1000 soldados españoles, hubo un levantamiento popular de más de 8000 hombres que cercaron e invadieron a Santiago. Dominicanos de todas las clases sociales, liderados naturalmente por Gaspar Polanco, liderado por Benito Monción, liderado por Pepillo Salcedo. Se fue y volvió. No, ya Gaspar Polanco se incorporó. Sí, regresó a incorporarse a los ideales. Se incorporó a los ideales. Y entonces Gaspar Polanco se convierte en el generalísimo de la guerra restauradora, porque es el jefe de todas las guerrillas. Ya no hay pequeños líderes de las guerrillas, sino que él coacciona el mando, concentra el mando, y por eso la guerra alcanza el nivel de guerra de movimiento y de guerra de posición. Saludos, buenas, a su orden. Adelante. Buenas tardes, José Ana, de aquí de Santiago. Adelante. Les quiero hacer una pregunta a ustedes que saben, y me gusta aprender de lo que saben. ¿Verdad que los españoles pudieran haber sido una potencia mundial? Porque imagínense, los descubridores llegaron, pero sin embargo, ustedes me excusan si lo digo mal, sin embargo, ellos se dedicaron a robar y no a organizarse y a progresar. Gracias. Gracias. Acuérdese que ya nuestro historiador había destacado el hecho de que muchos de los españoles que vinieron habían notificado de que aquí no habían tantas cosas como para soñar y establecer un territorio español que como tan próspero como Cuba, que involucraba responsabilidades e inversiones para poder conseguir la devolución, porque no es tú apropiarte de un territorio. Y a España le quedaba Cuba, le quedaba Cuba y Puerto Rico en América, y le quedaba Pero lo la que Filipina. él pregunta sobre los españoles, que bueno, no, es que eso es la leyenda negra que se levantó contra España, lo levantaron, esa es una leyenda que hicieron los enemigos de España, Francia, los alemanes, los holandeses. Los enemigos de España levantaron una campaña para arrebatarle a España las conquistas de América. Por eso el proceso es tan terrible que Teodoro Brahe, un grabadista, hizo una campaña
de dibujos, de atrocidades de los españoles. Los españoles no fueron más malos que los ingleses, ni más malos que los franceses, al contrario. ¿Quién eran más malos? No aquellos, porque incluso en Norteamérica no aparece un indio, sino en reservaciones, y en Norteamérica, en los Estados Unidos, y en toda América Latina, está lleno, poblado de indígenas que han sido presidentes como Evo Morales, y la gente de Perú y la gente de Ecuador. O sea que los españoles no fueron más malos que aquellos. Pero bueno, no es el tema porque nos desviamos. Entonces la restauración. Sí, entonces ¿tú sabes lo que va a ocurrir? El 6 de septiembre empieza la gran batalla de Santiago por la restauración. Cercamos a los españoles, 8.000 hombres de todos los puntos de la región cibaeña. Y entonces esa batalla va a durar hasta el 13 de septiembre, 7 días de guerra. Y cuando estaba indefinido el curso del triunfo, entonces Gaspar Polanco manda a prenderle fuego a los alambiques, donde se fabricaba el romo, y eso produjo que la ciudad entera se quemó. Pero el 13 de septiembre los españoles pactaron retirarse hacia Puerto Plata. Y ahí es que nace militarmente Gregorio Luperón, porque la gente nos está oyendo hablar de la guerra restauradora y no hemos mencionado a Gregorio Luperón. Gregorio Luperón ingresa a esa batalla de Santiago de los Caballeros del 6 de septiembre de 1863 con la condición de un desconocido, con el rango de teniente, con 50 o 60 hombres que lo acompañaron desde La Vega, y sale convertido en general de la República, porque su valentía, su inteligencia, su arrojo y su talento para arengar a tropas colecticias, es decir, hay una diferencia entre tropas militares y pueblo en armas. El pueblo en armas no tiene la disciplina, no reconoce la cadena de mando, los principios militares, y entonces mantener a esa gente cohesionada alrededor de la meta de derrotar a los españoles en Santiago, que marca el principio del fin. Entonces el 14 de septiembre, al otro día de terminada la batalla de Santiago, se estableció el gobierno provisorio de Santiago, encabezado por José Antonio Salcedo, Pepillo, que es el primer gobierno que reivindica la restauración. Por eso podemos decir que con la victoria en Santiago empezó el principio del fin de la ocupación española. Barrimos a los españoles de la línea noroeste. El gobierno, la dirección del Estado encomendó a Gregorio Luperón la campaña del este, que fuera hacia Cotuí, cruzara hacia Monte Plata, Vallaguana, Guanuma, porque Pedro Santana iba con tropas criollas y españolas a invadir el Cibao. Bueno, un tiempo de mucha lluvia en la zona, ganamos en la batalla de Arroyo Bermejo, de Sillón de la Viuda, La Bomba, y perdimos en Alto de San Pedro, porque ahí Luperón quiso enfrentar a los españoles a campo abierto, desconociendo las directrices de Ramón Matías Mella, que como ministro de guerra del gobierno que se instauró en Santiago, le dijo cómo hacerle la guerra a los españoles, como dispárenle a herir, usen el machete preferencialmente, intercepten los correos, impídanle que llegue a las fuentes de agua, impídanle que llegue a las fuentes de comida, y no permitan que duerman, que solo sean dueños del terreno que pisan. Es la genialidad de Mella, que es el primer documento militar de esa naturaleza que se... Guerra de guerrillas. Guerra de guerrillas. Bueno, qué interesante, hay que compartir. Por eso ustedes ven la llama que ilumina lo que es el poder de la historia, la pluma, el fuego. El fuego de Prometeo. La sapiencia expresada en esta narrativa que nos hace el historiador Sócrates Suazo Ruiz. Es parte de esta historia. Le queremos agradecer su audiencia
y siempre vamos a tener nuevos episodios de la historia, fundamentalmente de la República Dominicana. Esto es el poder de la historia. Gracias, historiador. Gracias a ti, Luisín, gracias a los que nos han escuchado y visto. Tenemos un compromiso con la historia, tenemos un compromiso con la nación. Fíjense que desapareció la República y la nación se lanzó a las armas a reponer la República. Esa es la República inmortal de Duarte, es la República que va a crear, que va a parir acontecimientos que, como la revolución por la independencia cubana encabezada por Máximo Gómez. Aquí nació, se desmistificó la invencibilidad del poderoso ejército imperial de España. Muchas gracias. El poder de la historia. Hasta la próxima.